Hola, continuaremos con el curso de programación orientada a objetos para PLC sobre el estándar IEC 61131-3. Si vamos al índice, dentro del índice nos habíamos quedado UML, ya lo habíamos visto, y hoy veremos tipos de diseño para programación en programación orientada a objetos. Análisis y diseño de un sistema orientado a objetos. Durante el desarrollo de un sistema se recomienda seguir las siguientes fases. Para empezar un proyecto, si es de bastante envergadura, se recomienda seguir 3 fases, que serían análisis, diseño y el último sería la codificación. El último paso sería codificar. Vamos a ver cada proceso de diseño, las 3 partes que se recomiendan. Primero, el análisis. Vamos a pensar en el problema y vamos a identificar los elementos con los cuales vamos a trabajar a lo largo del desarrollo. Una vez que hemos identificado estos elementos de manera superficial, pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase sería la de diseño. Durante esta fase vamos ya a definir cuál va a ser el comportamiento de cada uno de los elementos que habíamos definido en la fase de análisis. También estableceremos las relaciones entre los elementos. Para la fase de diseño podemos utilizar los diagramas UML, lo que hemos explicado anteriormente. Mediante estos diagramas vamos a poder modelar lo que va a ser finalmente el sistema. Esta fase se puede optar por no hacerla, pero si se está diseñando un sistema mediano a gran tamaño y/o con cierta complejidad, se recomienda no saltarse este paso. Los diagramas UML más utilizados son el diagrama de clases, como ya hemos visto. ¿Qué es el diagrama de clases? Representa cada una de las clases de nuestro sistema y sus relaciones entre ellas. También representaremos dentro de cada clase los atributos, propiedades y métodos que va a contener cada clase. También podemos utilizar el diagrama de casos de uso. Sirve básicamente para modelar el comportamiento de un sistema, subsistema o una clase. Este sistema también va a incluir a los usuarios y su interacción con las funciones del sistema. También podemos utilizar otro diagrama que sería el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción entre objetos en un sistema según UML. Los diagramas de secuencia son una solución de modelado dinámico popular en UML, porque se centran específicamente en líneas de vida o en los procesos y objetos que coexisten simultáneamente, y los mensajes intercambiados entre ellos para ejecutar una función antes de que la línea de vida termine. Y por último, la última fase, que sería la de codificación. En esta fase ya escribimos el código que va a dar vida a lo que hemos analizado y diseñado previamente. Es decir, con esto lo que quiero decir es que el paso de codificación sería el último paso, porque antes, previamente, hemos analizado y diseñado previamente lo que vamos a codificar. ¿Qué es una unidad de software? En el desarrollo de software, comprender qué es una unidad de software es esencial, pero no siempre es tan sencillo como parece. ¿Cuáles son los desafíos y las soluciones para definir este componente crítico? Es decir, hay un componente que es la unidad de software. Esta unidad de software es la unidad mínima
y esencial. Y debemos de definir este componente. Definición de una unidad de software. Una unidad de software es el nivel atómico de un componente de software, elegible para pruebas independientes. Encapsula funcionalidades específicas y está diseñado para desarrollo y pruebas independientes. Varias unidades de software forman colectivamente un componente de software. Es decir, nos encontramos que una unidad de software es el nivel más pequeño atómico de un componente de software. Debe de ser elegible para pruebas independientes. Es decir, debe ser susceptible a pruebas unitarias de test. Debe encapsular funcionalidades específicas y estar diseñado para el desarrollo y pruebas independientes. Y varias unidades de software juntas, con varias unidades de software unidas, crearemos un componente de software. Esta será nuestra base para el diseño bajo la programación orientada a objetos. Utilizar lo que son las unidades. Vamos a ver las características que debe de tener una unidad de software. Entre ellas, una de ellas es la independencia. La independencia puede diseñarse, implementarse y probarse por separado, lo que lo hace más fácil de usar para los desarrolladores. Debe de tener un enfoque de requisitos. Este enfoque de requisitos cumple de forma exhaustiva un conjunto de requisitos bien definidos, asegurando la trazabilidad. Debe de tener otra característica, autocohesión. Es altamente atómico y se centra en una única funcionalidad con dependencias mínimas. Es decir, una unidad de software debe de tener una única funcionalidad y sus dependencias deben ser mínimas. Esto es lo que hemos visto anteriormente con lo que eran los principios SOLID. Debe de ser la unidad de software, debe ser reutilizable, reutilización. Está diseñado para ser reutilizado si es necesario en múltiples aplicaciones de software para una mayor eficiencia. Vamos a ver para una unidad el tamaño y la complejidad. Aquí está el principal desafío, definir el tamaño ideal y gestionar la complejidad. No existe una ciencia exacta, pero se pueden proporcionar pautas que incluyen lo siguiente. Una pauta sería la analizabilidad. Garantizar que el tamaño de la unidad permita un fácil análisis y comprensión de los requisitos asignados.
Consideración de funcionalidad. Elegir el algoritmo correcto teniendo en cuenta las desventajas, limitaciones del software integrado, por ejemplo, recursos de hardware disponibles. Acoplamiento inteligente. Agrupar funcionalidades altamente dependientes dentro de una unidad mientras se separan funciones desacopladas en diferentes unidades. Criterios técnicos. Uso de métricas, herramientas de análisis de complejidad, límites de recursos y técnicas de partición para guiar el diseño de la unidad de software. En el panorama del software en constante evolución, comprender los desafíos que plantea la definición de unidades de software es fundamental para crear sistemas de software robustos, eficientes y escalables. Con lo cual, en la ingeniería de desarrollo para la programación orientada a objetos, debemos de tener un diseño por unidad, por componente, dispositivo, objeto. Los objetos son las unidades básicas de la programación orientada a objetos, como ya hemos visto anteriormente. Un componente proporciona servicios, mientras que un objeto proporciona operaciones y métodos. Un componente puede ser entendido por todos, mientras que un objeto solo puede ser entendido por los desarrolladores. Las unidades son los grupos de código más pequeños, que se pueden mantener y ejecutar de forma independiente. Eso también sería una descripción de qué es una unidad. Debemos de utilizar un diseño por pruebas unitarias. Debemos de utilizar un diseño basado en UML. Aquí os he puesto unos ejemplos de unidades, en el cual podríamos tener una input digital que tendría dos propiedades, la de on y la de off. También podríamos tener una unidad que se llamase output digital, que tendría dos métodos, el método de on y el método de off. Podríamos tener otra unidad que sería para una entrada analógica, input analog, otra unidad que sería para una salida analógica, output analog. Luego podríamos tener otra unidad que sería run, con dos métodos, el método de start y el método de stop. Podríamos tener una unidad mínima que sería un FB timer, y así pues he ido poniendo más ejemplos. FC Analog Sensor, un FB que se llamase Generic Unit, utilizar la composición de objetos, utilizar conceptos básicos del lenguaje de programación de texto estructurado, ST, utilizar las UDT, las estructuras, utilizar un diseño modular, utilizar el polimorfismo. También para un diseño para programación orientada a objetos podemos utilizar patrones de diseño, patrón de estado, por ejemplo, avanzado, envoltorios y características, diseño en capas y, por ejemplo, un objetivo del proyecto final de todo este curso sería que cubra un problema del mundo real a resolver utilizando programación orientada a objetos. A continuación pongo el link de tipos de diseño para programación de PLC y también pondré el link que hace referencia a este vídeo ya de YouTube, que ya será el número 33. En este vídeo no veremos ejemplo práctico, ya que es todo teoría. Y antes de nada, de acabar con este vídeo, hice en LinkedIn una encuesta. En esta encuesta, para continuar con el curso, puse tres posibles votos para continuar, que son estos tres, en el cual son patrones de diseño, las librerías
y CICD. He recibido 51 votos, los cuales están distribuidos de esta forma, y el que ha salido ha sido el diseño de patrones. Con lo cual, si vamos a la documentación, en la documentación, en el índice, empezaremos con los patrones de diseño. Luego también, si vamos a LinkedIn, he hecho referencia en que ya nos encontramos disponible, está ya disponible el libro en inglés por 6,99 euros, que es el uso de principios sólidos para IEC 61131-3. Tenéis 2 links para poderlo comprar. Creo que es un buen libro y ya lo tenéis en inglés. También lo podéis comprar en Amazon y yo acabo de pedir hoy el mío. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado y me podéis dar un like, suscribiros también para estar atento para los siguientes vídeos. También ya sabéis que dentro del repositorio tenéis una zona para patrocinarme si queréis, os lo agradecería para seguir motivado para continuar con este curso. Y según lo he explicado, pues ya sabéis, el siguiente vídeo nos adentraremos en los patrones de diseño con el objetivo de utilizarlos en PLC sobre el estándar IEC 61131-3 bajo programación orientada a objetos. Esto ha sido todo. Chau, chau y hasta la próxima.